Yo los vi con mis propios ojos, hermano. Vi como dos hombres que se habían jurado odio eterno se dieron la mano en medio de la noche, en un rancho perdido entre Tamaulipas y Sinaloa, mientras afuera sus sicarios fumaban y bromeaban como si fueran de la misma plaza. Nadie lo creería si lo cuento así, de golpe, pero es que a veces la realidad en este país rebasa cualquier ficción que te puedas imaginar. Durante años manejé para gente que no puedo nombrar, vi reuniones que oficialmente nunca ocurrieron, escuché conversaciones que cambiaron el mapa del narcotráfico en México, y si estás viendo esto es porque necesito que entiendas algo. Lo que te contaron sobre la guerra entre cárteles, sobre las plazas, sobre quién manda dónde, todo eso es apenas la mitad de la historia. La otra mitad, la que nunca sale en las noticias, la que los políticos prefieren ignorar y los periodistas temen investigar, esa es la que yo viví desde el asiento del conductor, con las manos en el volante y los oídos bien abiertos. Suscríbete a este canal si de verdad quieres saber cómo se mueve el poder en México, no la versión que te venden en la tele, sino la que se cocina en camionetas blindadas a las 3 de la mañana. Déjame pintarte la escena exacta del día que todo cambió. Eran como las 10 de la noche, yo acababa de recoger a mi patrón en una bodega cerca de Reynosa, Tamaulipas, nada fuera de lo común. Hasta ese momento, íbamos rumbo a lo que yo pensaba que sería una reunión de negocios, rutinaria. De esas donde se reparten territorios, se ajustan cuentas, se confirman pactos. Pero cuando vi la caravana que venía en sentido contrario, cuando reconocí las placas y los modelos de las camionetas, ahí supe que esa noche no tenía nada de rutinaria. Eran camionetas del cártel de Sinaloa, hermano, en pleno territorio del Golfo, sin escoltas visibles del gobierno, sin operativos, como si tuvieran un pase libre para moverse por donde se les pegara la gana. Mi patrón me miró por el retrovisor y solo dijo: «Tranquilo, morro, hoy es un día especial». Yo asentí, tragué saliva y seguí manejando hacia el rancho que me habían indicado. Lo que vi esa noche, lo que escuché, lo que presencié, eso es lo que te voy a contar ahora, porque alguien tiene que decirlo antes de que esta historia se entierre para siempre bajo capas de mentiras oficiales y comunicados de prensa. Tal vez pienses que exagero, que esto es puro chisme de nota roja, pero déjame decirte algo. En este negocio no hay espacio para la exageración. Todo es tan brutal, tan directo, tan calculado, que cualquier adorno sobra. La verdad es más impactante que cualquier mentira que pudiera inventar. Durante años, el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa se vieron como enemigos naturales, cada uno con su territorio bien definido, sus rutas bien marcadas, sus acuerdos con las autoridades bien amarrados. El Golfo controlaba el noreste, Tamaulipas principalmente, con fuerte presencia en Nuevo León y partes de Veracruz. Sinaloa dominaba el Pacífico, desde Sonora hasta Chiapas, con tentáculos que llegaban hasta Centroamérica y conexiones directas con Colombia. Eran imperios paralelos que rara vez se cruzaban, y cuando lo hacían, era para pelear, no para negociar. Pero entonces pasó algo que cambió las reglas del juego por completo. El cártel Jalisco Nueva Generación empezó a crecer demasiado rápido, demasiado ambicioso. Y cuando un tercer jugador empieza a quitarle territorio a dos gigantes al mismo tiempo, esos gigantes hacen algo impensable: se alían. ¿Alguna vez has sentido que la versión oficial de un evento no termina de cuadrar del todo, que hay piezas que faltan, que las explicaciones suenan demasiado simples para una realidad tan compleja? Pues quédate conmigo, porque en los próximos minutos vas a entender exactamente por qué el CGNG perdió varias de sus plazas más importantes casi de la noche a la mañana, porque operativos que se planearon desde hacía meses de repente se cancelaban sin explicación. ¿Por qué rutas que parecían intocables terminaron en manos de otros grupos sin que hubieran enfrentamientos reportados? La respuesta no está en la eficacia de las autoridades ni en errores estratégicos del Mencho, está en algo mucho más simple. Ya la vez más aterrador, un pacto secreto entre viejos enemigos que decidió que era mejor compartir el pastel que dejar que un tercero se los comiera enteros. Yo llegué a ese rancho manejando una Cheyenne negra, blindada, con placas sobrepuestas que cambiábamos cada semana. Mi patrón iba atrás, revisando su celular tranquilo, como si fuera a una reunión de negocios legítimos. Afuera había al menos 15 camionetas más, todas estacionadas en semicírculo, luces apagadas pero motores encendidos, listos para salir disparados en caso de que algo saliera mal. Reconocí algunos rostros de halcones del Golfo, gente con la que había coincidido en otras ocasiones, pero también vi caras nuevas, tipos con botas vaqueras y sombreros que claramente no eran de por acá. Gente que hablaba con ese acento sinaloense inconfundible, arrastrando las R's, usando modismos del norte del Pacífico. Todos armados hasta los dientes. Obvio, pero con una calma extraña, como si ya supieran que esa noche no habría broncas.
que todo estaba arreglado de antemano, me bajé de la camioneta, abrí la puerta trasera, mi patrón salió, me dio una palmada en el hombro y me dijo: espérame aquí, esto no va a tardar mucho. Pero tardó casi 3 horas, y durante ese tiempo yo me quedé ahí fumando, platicando de pendejadas con otros choferes, tratando de no parecer nervioso, aunque por dentro estaba cagado de miedo. En este punto quiero que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona el narcotráfico en México. No es caótico, no es improvisado, no es una guerra sin sentido donde todos pelean contra todos todo el tiempo. Es un negocio, hermano, un negocio brutal, pero negocio al fin, y como en cualquier negocio, a veces es más rentable aliarse que competir. El CGNG había comenzado a expandirse de manera agresiva desde principios de los 2010, aprovechando la fragmentación de otros cárteles, la debilidad temporal del Golfo, después de la captura de varios de sus líderes, y la guerra interna que tenía Sinaloa tras la detención del Chapo. En pocos años, el Mencho y su gente tomaron Jalisco, Colima, partes de Michoacán, Guanajuato, y empezaron a meter mano en Veracruz y Tamaulipas por un lado, y en Baja California y Sonora por el otro. Ese nivel de expansión no se logra solo con violencia, se logra con dinero, con conexiones, con respaldo político, con una estructura muy bien organizada. Y eso, justamente eso, fue lo que alarmó tanto al Golfo como a Sinaloa, porque de repente tenían enfrente no a un grupito regional, sino a un cártel con aspiraciones nacionales, con recursos para pagar mejores sobornos, con capacidad para reclutar sicarios a granel, con logística suficiente para mover toneladas de drogas sin dependencia de los tradicionales. Dentro de un momento te voy a mostrar exactamente cómo se gestó ese pacto, quiénes fueron los intermediarios, qué territorios se repartieron y por qué hasta el día de hoy las autoridades hacen como que no saben nada. Pero antes necesito que entiendas el contexto completo, porque sin contexto, esto solo parece una anécdota más de narcos. Y es mucho más que eso. Es la prueba de que en México el crimen organizado ya no se pelea solo en las calles. Se pelea también en las oficinas, en los despachos, en las salas de juntas donde se toman decisiones que afectan a millones de personas, aunque nunca se enteren. Durante décadas, el sistema político mexicano mantuvo cierto control sobre el narcotráfico. Gracias a pactos implícitos, ustedes hacen su negocio, nosotros miramos para otro lado. Pero no se pasen de la raya, no generen violencia innecesaria, no toquen ciertos sectores, respeten ciertas reglas. Ese esquema funcionó más o menos bien, hasta que comenzó la llamada guerra contra el narco, que lo único que hizo fue romper todos esos acuerdos y generar una fragmentación brutal. Cientos de grupos pequeños peleándose por migajas mientras los grandes reordenaban el tablero. El Golfo había sido un cártel poderoso, con estructura casi militar gracias a los Zetas, pero cuando los Zetas se independizaron, todo se vino abajo. Hubo una guerra interna terrible, facciones peleándose el liderazgo, traiciones por todos lados, líderes cayendo uno tras otro. Para cuando yo entré a trabajar con ellos, el cártel ya no era lo que había sido, pero seguía controlando puntos clave, sobre todo en Tamaulipas, rutas de cruce hacia Texas que valen millones, puertos en Veracruz, conexiones con distribuidores en Estados Unidos que llevaban décadas trabajando con ellos. Sinaloa, por su parte, también había pasado por broncas pesadas, la captura del Chapo, la guerra entre los Chapitos y el Mayo, la presión gringa, los operativos del gobierno mexicano. Pero a diferencia del Golfo, Sinaloa tenía una estructura más descentralizada, más flexible, con células que podían operar de manera independiente sin que la captura de un líder colapsara todo el sistema. Eso les dio resistencia, capacidad de adaptación y sobre todo, les permitió mantener sus rutas del Pacífico. Ahora imagínate esto, 2 cárteles debilitados, cada uno con sus propios problemas, viendo cómo un tercer actor empieza a morderles territorio por ambos flancos. El CJNG no jugaba con las reglas tradicionales, no respetaba los pactos antiguos, no le importaba generar violencia espectacular si eso servía para mandar un mensaje. Colgaban narcomantas, subían vídeos a redes sociales, ejecutaban a rivales y dejaban los cuerpos en plena vía pública. Todo eso con una producción casi profesional, como si quisieran no solo ganar territorio, sino también ganar la guerra mediática. Y funcionó, hermano. Durante un tiempo funcionó muy bien. El gobierno tuvo que reaccionar. Los medios no paraban de hablar de ellos, la gente estaba aterrada. Y eso es exactamente lo que querían. Que su nombre generara miedo, que su presencia fuera inevitable, que nadie se atreviera a enfrentarlos porque sabía que la respuesta sería desproporcionada. Pero había un problema con esa estrategia. Cuando generas tanto ruido, también generas muchos enemigos, no solo rivales en el negocio, sino políticos a los que les incomoda la atención.
militares que necesitan resultados para justificar presupuestos, agencias gringas que empiezan a presionar porque el CGNG ya no era solo un problema mexicano, sino también estadounidense. Y en ese contexto, con tanta presión desde tantos frentes, es cuando los viejos lobos del Golfo y de Sinaloa vieron una oportunidad no para destruir al CGNG de un golpe, eso era imposible, pero sí para contenerlo, para quitarle las plazas más jugosas, para obligarlo a replegarse y renegociar. Y para hacer eso, necesitaban coordinación, recursos combinados, inteligencia compartida y, sobre todo, necesitaban que las autoridades miraran para otro lado mientras ellos hacían el trabajo sucio. Ya llevamos varios minutos en esto y a punto de llegar a la parte que casi nadie menciona, la que nunca sale en los informes oficiales, pero que todos estás en el medio, sabemos qué ocurrió. Porque esa noche en el rancho no fue una reunión improvisada, fue el punto final de meses de negociaciones secretas, de mensajes enviados a través de intermediarios, de pruebas de buena fe, donde cada bando demostraba que podía cumplir lo pactado. Hubo entregas de información sobre células del CGNG, hubo operativos coordinados donde sicarios del Golfo y de Sinaloa trabajaron juntos sin identificarse ante las autoridades, hubo acuerdos para no tocarse ciertos territorios y enfocarse solo en quitarle espacios al enemigo común. Todo eso ya había pasado antes de esa noche, pero faltaba el sello final, el presionado de manos entre los verdaderos jefes, la confirmación de que el pacto iba en serio y que habría severas consecuencias para quien lo rompiera. Cuando mi patrón salió de esa reunión, lo noté diferente. No sé si era alivio, satisfacción o simplemente cansancio, pero había algo en su mirada que me decía que lo que acababa de ocurrir ahí adentro era importante, muy importante. Se subió a la camioneta, cerró la puerta y antes de que yo arrancara me dijo: "Ya está, morro, ya está todo arreglado". No me dio detalles, no me explicó nada más, pero yo sabía a qué se refería. En las siguientes semanas empecé a notar cambios sutiles. Rutas que antes eran conflictivas de repente se regresaron seguras. Cruces que estaban bloqueadas por enfrentamientos se abrían sin explicación. Halcones del Golfo y de Sinaloa compartiendo información por radio como si fueran del mismo equipo. Y lo más impresionante, territorios que el CGNG había tomado con sangre y fuego empezaron a perderse casi sin resistencia, como si alguien les hubiera cortado el suministro, los refuerzos, las rutas de escape. Hay quienes dirán que estoy inventando, que esto es pura especulación, que no hay pruebas de nada. Y tienen razón en algo. No hay pruebas que se puedan presentar ante un juez. No hay documentos firmados, no hay grabaciones oficiales, pero eso es justamente lo que hace que este tipo de acuerdos sean tan efectivos, que no dejan rastro, que funcionan en las sombras, que se sostienen en la palabra y en la amenaza de violencia mutua asegurada. Si uno rompe el pacto, el otro responde con todo y ambos saben que ninguno puede darse cuenta del lujo de una guerra total cuando tienen un enemigo común que se los puede comer vivos. Esa lógica, esa racionalidad fría y brutal es la que mantiene funcionando estos acuerdos, aunque parezcan imposibles, desde afuera. Déjame explicarte cómo funcionó en la práctica, porque ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. El CGNG tenía presencia fuerte en Guanajuato, donde controlaba el mercado local de drogas y el robo de combustible, un negocio millonario que les daba liquidez inmediata. También estaban expandiéndose en Zacatecas, un estado clave porque conecta rutas del Pacífico con rutas del Golfo, una especie de autopista para mover mercancías de un lado al otro del país. Y tenían células operando en Veracruz, tratando de controlar el puerto, que es fundamental para recibir precursores químicos desde Asia. Esos 3 puntos eran prioritarios para el CGNG, pero también eran vulnerables si alguien los atacaba de manera coordinada. Y eso fue exactamente lo que pasó. En Guanajuato empezaron a caer laboratorios, no por operativos del gobierno, sino por ataques directos de grupos golpea rivales que llegan con inteligencia precisa, sabiendo exactamente dónde. En Zacatecas hubo enfrentamientos brutales entre el CGNG y una alianza de grupos locales que de repente tenían armamento de primer nivel, camionetas blindadas, radios encriptadas, todo el equipo que solo se consigue con mucho dinero o con respaldo de alguien grande. Y en Veracruz, las células del CGNG fueron desarticuladas una tras otra, con una efectividad que no se veía desde hacía años, como si alguien les estuviera pasando información en tiempo real a las autoridades o a los rivales. ¿Te das cuenta del patrón? No fueron golpes aislados, fueron ataques coordinados en varios frentes al mismo tiempo, diseñados para saturar la capacidad de respuesta del CGNG, para obligarlos a un defensor en lugar de atacar, para drenar sus recursos y su moral. Y mientras eso pasaba, el Golfo y Sinaloa se repartían el botín. El Golfo reforzó su control en Tamaulipas y recuperó espacios en Nuevo León que había perdido.
Sinaloa consolidó rutas en Sonora y Baja California, y comenzó a operar más abiertamente en Durango y Chihuahua. Ninguno de los dos intentó quitarle territorio al otro. Al contrario, hubo un respeto casi diplomático de las zonas de influencia, como si hubieran trazado líneas en un mapa y ambos se comprometieran a no cruzarlas mientras durara la alianza contra el enemigo común. Ahora bien, esto no significa que el CIGNG haya sido derrotado. Eso sería una exageración. Sigue siendo uno de los cárteles más poderosos de México, con presencia en varios estados, con capacidad de reclutamiento, con conexiones internacionales. Pero lo que sí pasó es que su expansión se frenó en seco, que perdió la iniciativa, que dejó de ser esa fuerza imparable que parecían hace unos años. Y eso, en el mundo del narcotráfico, es casi tan malo como perder una guerra completa, porque la percepción de poder es tan importante como el poder real. Si tus rivales ven que puedes ser contenido, si tus socios ven que ya no eres invencible, si el gobierno ve que puede negociar con otros en lugar de contigo, entonces empiezas a perder influencia, a perder respeto, a perder territorio. Dentro de un momento voy a contarte algo que muy poca gente sabe, algo que me tocó presenciar directamente y que explica mejor que nada cómo se sostienen estos pactos en el día a día. Pero antes quiero que reflexiones sobre algo. ¿Cuántas veces has escuchado en las noticias que capturaron a un líder del narco y que eso iba a cambiar todo? Que era el golpe definitivo contra el crimen organizado. Y luego, un mes después, 2 meses, resulta que nada cambió, que el cártel sigue operando, que alguien más tomó el liderazgo, que la violencia continúa igual o peor. ¿Por qué pasa eso? Porque el problema no son las personas, hermano. El problema es el sistema, la estructura, la red de complicidades que hace posible que este negocio funcione. Puedes capturar a 100 líderes y seguirá habiendo narcotráfico mientras haya demanda en Estados Unidos, mientras haya corrupción en México, mientras haya pobreza que empuje a la gente a meterse en esto, aunque sepan que probablemente terminen muertos o presos. Esa reflexión me vino a la mente una noche. Varias semanas después de la reunión en el rancho, estaba manejando de regreso de una entrega, solo por una carretera oscura, y me puse a pensar en todo lo que había visto, en todas las contradicciones, en todas las mentiras que nos cuentan, y me di cuenta de algo. Yo era parte de esa estructura. Yo contribuía a que siguiera funcionando. Yo tenía sangre en las manos, aunque nunca hubiera disparado un arma. Porque cada vez que manejaba a mi patrón a una reunión, cada vez que transportaba un paquete, cada vez que cerraba la boca y no hacía preguntas, estaba permitiendo que todo esto continuara. Y esa culpa, hermano, esa culpa es algo con lo que tengo que vivir todos los días. Por eso estoy contando esto ahora. Porque necesito que alguien más sepa, que alguien más entienda, que esto no se pierda en el olvido. Pero volvamos a la historia. Como te decía, hubo un momento específico en el que me tocó ver cómo funcionaba la coordinación entre el Golfo y Sinaloa en terreno. Fue en Zacatecas, en un operativo para desalojar a células del CYNY de una zona rural, donde tenían laboratorios de metanfetaminas. Yo no iba a participar directamente. Mi trabajo era solo llevar a uno de los coordinadores del Golfo hasta el punto de encuentro con gente de Sinaloa, esperar a que terminara la cosa y traerlo de vuelta. Llegamos a un pueblo chico de esos que ni siquiera tienen nombre en los mapas, pura tierra seca y casas abandonadas. Ahí estaban esperando 2 camionetas de Sinaloa, con tipos que se veían profesionales, disciplinados, nada de buchones ni de chavos locos. Gente entrenada que sabía lo que hacía. Se saludaron rápido, sin mucha ceremonia, y se pusieron a revisar un mapa sobre el cofre de una de las camionetas, marcando posiciones, rutas de escape, puntos de vigilancia. Lo que me impresionó fue la precisión con la que trabajaban. No era improvisado, no era caótico, era casi militar. Uno de los de Sinaloa tenía fotos satelitales impresas, otro tenía una radio con el que estaba escuchando las frecuencias de la policía local, otro revisaba una lista de nombres y matrículas. El tipo del Golfo aportaba información sobre los horarios en que se movían los del CGNG, sobre cuánta gente tenían en el lugar, sobre si había civiles en la zona que podían complicar las cosas. Estuvieron ahí como 1 hora, coordinando cada detalle, y luego se fueron cada grupo por su lado para atacar desde diferentes ángulos y asegurarse de que nadie escapara. Yo me quedé esperando en el pueblo, fumando, escuchando música en la camioneta, tratando de no pensar en lo que estaba pasando a unos kilómetros de distancia. Cuando regresaron varias horas después, venían tranquilos, sin heridos, sin broncas. Habían hecho el trabajo limpio, rápido, efectivo. Quemaron los laboratorios, se llevaron a algunos de los operadores del CYNG para interrogarlos y dejaron un mensaje claro: esa zona ya no era de ellos. Y lo más importante, no hubo ningún operativo del gobierno esa noche. No hubo militares, no hubo policías.
Nada. Como si todos supieran que debían mantenerse alejados, como si hubiera un acuerdo implícito de que esto era asunto entre cárteles y que las autoridades no debían meterse. Eso me quedó clarísimo esa noche, que había una complicidad no solo entre el Golfo y Sinaloa, sino también con sectores del gobierno que encontraban conveniente dejar que estos dos se encargaran del CING en lugar de hacerlo ellos mismos. Y aquí es donde la historia da un giro que tal vez no esperabas. Porque este pacto no fue eterno, no podía serlo. Las alianzas en el narcotráfico son frágiles. Siempre hay tensiones, siempre hay ambiciones personales, siempre hay alguien que piensa que puede ganar más rompiendo el acuerdo que manteniéndolo. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar después de unos meses con el contenido del CGNG, con los territorios repartidos. Algunos grupos dentro del Golfo y de Sinaloa empezaron a pensar que ya no necesitaban al otro, que podían quedarse con todo. Hubo roces, hubo acusación de traición, hubo enfrentamientos aislados que por poco escalan a algo mayor. Pero lo interesante es que los verdaderos líderes, los que habían negociado el pacto original, lograron controlar a sus gentes, imponer disciplina, recordarles que el enemigo común seguía ahí y que pelearse entre ellos solo sería beneficiario al CGNG. Yo presencié una de esas reuniones de emergencia donde mi patrón tuvo que sentarse con otro comandante del Golfo que estaba molesto porque gente de Sinaloa había entrado a una zona que según él les correspondía. Fue tenso, hubo gritos, hubo amenazas veladas, pero al final lograron calmarse, revisar los acuerdos, confirmar que había sido un malentendido y que no volvería a pasar. Y lo que me quedó claro es que estos tipos, por más criminales que sean, tienen un código. Tienen reglas, tienen una lógica que funciona dentro de su mundo. No es caos puro, no es violencia sin sentido. Es un sistema con jerarquías, con contratos verbales que valen más que cualquier papel firmado, con mecanismos de resolución de conflictos que evitan guerras innecesarias. Entonces, recapitulando todo lo que te he contado hasta ahora, el CGNG crece demasiado rápido, amenaza los territorios del Golfo y de Sinaloa, estos dos deciden aliarse en secreto, coordinan ataques simultáneos en varios estados, logran frenar la expansión del CGNG y recuperar espacios perdidos. Todo esto con la complicidad tácita de sectores del gobierno que prefieren que sean ellos quienes hagan el trabajo sucio. Esa es la versión resumida, pero como te habrás dado cuenta, hay 1000 matices, 1000 detalles, 1000 cosas que pasan en las sombras y que nunca sabremos completas. Pero lo que sí sabemos, lo que yo puedo confirmar porque lo vi con mis propios ojos, es que ese pacto existió, que funcionó durante un tiempo y que cambió el mapa del narcotráfico en México de maneras que todavía estamos viendo. Ahora quiero contarte algo más personal, algo que tiene que ver con por qué decidió salirme de todo esto y contar esta historia. Porque no fue solo por miedo, aunque el miedo siempre estuvo ahí, ni por dinero, aunque el dinero que ganaba era bueno. Fue por algo que pasó una noche, algo que me hizo darme cuenta de que esto no podía seguir así. Estábamos transportando a un grupo de sicarios hacia un punto de enfrentamiento, nada fuera de lo común. Yo ya había hecho ese tipo de viajes antes, pero esta vez, cuando paré en un semáforo en una ciudad mediana, vi a un niño vendiendo chicles en la esquina. Tendría unos 8 años, flaco, con ropa sucia, mirada cansada. Y me miró directo a los ojos, no con miedo ni con curiosidad, solo con esa resignación que tienen los niños que han visto demasiado. Y en ese momento pensé, este niño vive en un país donde tipos como yo pueden pasearse armados hasta los dientes por la ciudad sin que nadie diga nada, donde los policías nos saludan, en lugar de detenernos, donde el gobierno hace como que no existe lo que todos saben que existe. Y me dio asco, hermano. Me dio asco de mí mismo, de lo que estaba haciendo, de lo que representaba. Esa noche terminé el viaje, dejé a los sicarios en su destino, regresé a la base y me quedé despierto hasta el amanecer, pensando en cómo salirme sin que me mataran. Porque esa es la bronca de meterse en esto. No hay renuncia voluntaria, no hay liquidación ni carta de recomendación. Solo hay 2 formas de salir, muerto o desaparecido. Pero yo tenía una ventaja. Sabía cosas, muchas cosas, y eso me daba cierto poder de negociación. No iba a amenazar con hablar, eso sería suicidio, pero sí podía plantear que me quería retirar, mudarme lejos, empezar de nuevo, y que a cambio de eso, yo mantendría la boca cerrada. Les planteé eso a mis jefes, esperando lo peor, pero sorpresivamente aceptaron. Creo que les dio igual, que yo era reemplazable, que había 100 morros más listos para tomar mi lugar. Me dieron algo de dinero, me dijeron que me largara y que no volviera a aparecer por la zona. Y eso fue todo. Me fui esa misma semana, sin despedidas, sin mirar atrás. Durante meses viví con miedo, pensando que en cualquier momento iban a venir por mí, que habían cambiado de opinión, que alguien había decidido que sabía demasiado y que era mejor
eliminarse. Pero no pasó nada. Y con el tiempo me di cuenta de que probablemente ni se acordaban de mí, que para ellos yo era solo un chofer más, un motor reemplazable en una máquina enorme que sigue funcionando con o sin mí. Y eso, paradójicamente, me dio la libertad de contar esto, porque si yo no soy importante para ellos, si ya no representa ningún valor ni ninguna amenaza, entonces no tiene sentido matarme solo por hablar. Obvio que he tomado precauciones, obvio que no uso mi nombre real, obvio que estoy lejos de donde todo esto pasó, pero siento que necesito decirlo, que necesito que quede registrado en algún lado antes de que el tiempo lo borre todo. Y te preguntarás, ¿qué pasó después con ese pacto entre el Golfo y Sinaloa? ¿Sigue vigente? ¿Se rompió? ¿Evolucionó hacia algo más permanente? La verdad es que no lo sé con certeza, porque ya no estoy adentro. Pero por lo que he podido seguir desde afuera, a través de noticias, de contactos que todavía tengo, de patrones que se repiten, parece que el acuerdo se fue diluyendo con el tiempo. No hubo una ruptura dramática, no hubo una guerra abierta entre ellos, simplemente cada uno volvió a enfocarse en lo suyo, a proteger sus territorios, a expandirse donde podían sin medirse con el otro. El CIGNG por su parte se reagrupó, cambió de estrategia, bajó el perfil mediático y siguió operando pero de manera más discreta, más calculada, sin ese afán de generar terror espectacular que tenían antes. Lo que sí quedó claro es que ese breve periodo de alianza les demuestra a todos que es posible trabajar juntos cuando conviene, que los odios históricos y las rivalidades tradicionales pueden dejarse de lado si hay un incentivo suficiente. Y eso, hermano, es una lección peligrosa, porque significa que en el futuro podrían volver a hacerlo. Podrían formar otras alianzas, podrían coordinarse contra otros enemigos, podrían incluso unirse temporalmente contra el gobierno, si este se pone muy agresivo. El narcotráfico en México ya no es lo que era hace 20 años, cuando había 2 o 3 cárteles grandes y todo estaba más o menos claro. Ahora es una red compleja de alianzas cambiantes, de grupos que se unen y se separan según la conveniencia, de lealtades que duran lo que dura el negocio y ni un día más. ¿Y las autoridades qué hacen ante todo esto? Pues lo mismo de siempre, capturar a algunos líderes de vez en cuando para dar una imagen de que están haciendo algo, anunciar operativos con bombos y platillos que al final no cambian nada estructural, negociar en secreto con algunos grupos mientras persiguen a otros, mantener ese equilibrio precario que permite que el negocio siga funcionando sin que explote todo en violencia incontrolable. Porque la realidad, por más dura que suene, es que hay sectores del gobierno, de la economía e incluso de la sociedad que se benefician de que el narcotráfico existe. Hay políticos que reciben financiamiento para sus campañas, hay empresarios que lavan dinero, hay bancos que se hacen de la vista gorda, hay comunidades enteras que dependen económicamente de que el narco opere en su región. Desmantelar todo eso requeriría una voluntad política que simplemente no existe y probablemente no existirá en el futuro cercano. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta información? ¿Para qué sirve saber todo esto? Pues yo creo que sirve para entender que las cosas no son como nos las cuentan, que detrás de cada noticia hay una historia mucho más compleja, que los buenos y los malos no están tan claramente definidos como nos gustaría pensar. Sirve para no tragarnos completa la versión oficial, para cuestionar, para exigir transparencia, para no ser cómplices silenciosos de un sistema que nos está destruyendo. Y sirve sobre todo para que la próxima vez que veas una noticia sobre el narco, sobre capturas, sobre enfrentamientos, te preguntes, ¿qué es lo que no me están contando? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Quién gana con esto? Porque al final, hermano, todo se reduce a eso, a quién gana. El narco no existe porque haya gente mala que quiere hacer daño. Existe porque es un negocio increíblemente rentable para muchísima gente. Y mientras eso siga siendo así, va a seguir existiendo. Puedes cambiar los nombres, puedes cambiar las estructuras, puedes cambiar las rutas, pero la esencia va a ser la misma. Hay demanda, hay oferta y hay una enorme cadena de personas que se benefician de conectar esas dos puntas. Y en esa cadena estamos todos de alguna manera, aunque no queramos aceptarlo. Cada vez que consumimos, cada vez que miramos para otro lado, cada vez que votamos por políticos corruptos, cada vez que normalizamos la violencia, estamos contribuyendo a que esto siga. Sé que esto suena pesimista, sé que suena como si no hubiera solución, pero no es mi intención deprimirte sino hacerte reflexionar, porque las soluciones existen, solo que son difíciles. Requieren tiempo, requieren voluntad colectiva, requieren cambios estructurales profundos, requieren legalizar drogas para quitarle el negocio a los cárteles, requieren fortalecer instituciones para que no sean tan fáciles de corromper, requieren generar oportunidades económicas reales para que la gente no tenga que medirse al narco por necesidad, requieren educación, requieren justicia social,
requieren tantas cosas que a veces parecen imposibles. Pero no es imposible, hermano, es solo muy difícil, que no es lo mismo. Y mientras tanto, mientras esas soluciones llegan o no llegan, historias como la que te acabo de contar van a seguir pasando. Va a seguir habiendo reuniones secretas en ranchos perdidos, va a seguir habiendo pactos entre enemigos, va a seguir habiendo choferes como yo que ven cosas que no deben ver y que cargan con esa culpa el resto de sus vidas. Va a seguir habiendo niños vendiendo chicles en semáforos, mientras camionetas llenas de sicarios pasan a su lado. Va a seguir habiendo madres buscando a sus hijos desaparecidos, va a seguir habiendo fosas clandestinas, va a seguir habiendo periodistas asesinados por investigar, va a seguir habiendo policías honestos que terminan muertos o corrompidos, va a seguir pasando todo eso hasta que como sociedad decidimos que ya basta, que no podemos seguir así, que tenemos que cambiar, aunque sea difícil. Yo hice mi parte contándote esto. Ahora te toca a ti decidir qué haces con esta información. Puedes ignorarla, puedes olvidarla, puedes pensar que no tiene nada que ver contigo, o puedes usarla para entender mejor el país en el que vivimos, para exigir más de tus autoridades, para no quedarte callado cuando veas injusticias, para educar a otros, para ser parte de la solución en lugar de ser parte del problema. La decisión es tuya, hermano, siempre lo ha sido. Y antes de que termine, quiero dejarte algunas reflexiones finales que me han quedado después de todo lo que viví. Primero, la gente que trabaja en el narco no son monstruos, son personas, con familias, con sueños, con miedos, que tomaron ciertas decisiones por circunstancias específicas. Eso no justifica lo que hacen, pero sí ayuda a entender por qué lo hacen. Segundo, el problema no son solo los narcos. El problema es el sistema completo que permite que existan y prosperen. Tercero, las soluciones simples no funcionan. Las guerras frontales contra el narco solo generan más violencia. Necesitamos estrategias integrales que ataquen las causas de fondo. Cuarto, todos tenemos una responsabilidad en esto, desde el consumidor hasta el político, desde la policía hasta el ciudadano común. Todos somos parte del problema y todos tenemos que ser parte de la solución. No sé si algún día habrá justicia para todas las víctimas de esta guerra absurda. No sé si algún día podremos vivir en un país donde el narco no sea una realidad cotidiana. No sé si esta historia que te conté servirá de algo o se perderá entre millas de otras historias similares. Pero lo que sí sé es que tenía que contarla, que no podía quedarme callado, que alguien tiene que decir las cosas como son, aunque incomoden, aunque generen miedo, aunque parezcan demasiado complejas para resolverse, porque el silencio es complicidad, hermano, y yo ya fui cómplice demasiado tiempo como para seguir siéndolo ahora. Así que ahí lo tienes, la historia completa de cómo dos cárteles enemigos se aliaron para frenar a un tercero, cómo funcionó ese pacto, qué territorios se movieron, qué implicaciones tuvieron y por qué todo eso importa más de lo que parece. Espero que te haya quedado claro que esto no es ficción, no es exageración, no es teoría de la conspiración. Es la realidad del narcotráfico en México contada desde adentro, por alguien que estuvo ahí, que vio, que escuchó, que aunque participó fuera como un engrane menor en esa máquina enorme. Si llegaste hasta aquí, si aguantaste todo este testimonio sin saltar de video, es porque algo en ti resonó con lo que te conté, porque sientes que esto es importante, porque quieres entender mejor lo que pasa en tu país. Y eso me da esperanza, hermano, porque significa que hay gente que todavía quiere saber la verdad, que no se conforme con las versiones oficiales, que está dispuesta a escuchar aunque sea incómodo. Necesitamos más gente así, más gente dispuesta a cuestionar, a investigar, a exigir, a no quedarse callada. Suscríbete a este canal si quieres seguir entendiendo cómo se mueve realmente el poder en México, no la versión maquillada de los noticieros, sino la versión cruda de quienes la vivieron. Dale like si este contenido te aportó claridad, si te hizo pensar, si te dio información que no habías considerado antes. Compártelo con gente que creas que debería saberlo, pero hazlo con cuidado, porque este tipo de información incomoda a muchos y sobre todo, déjame en los comentarios qué parte de esta historia te hizo más ruido. ¿Qué preguntas te quedaron? ¿Qué quieres que investigue o que cuente en los próximos videos? Activa la campanita para que no te pierdas las siguientes investigaciones. Porque esto apenas empieza, hermano. Tengo muchas más historias que contar, muchas más verdades que revelar, muchos más secretos que sacar a la luz. Y recuerda, la información es poder, pero solo si haces algo con ella. No te quedes solo sabiendo, actúa, organiza, exige, participa.
Porque este país no va a cambiar solo, va a cambiar solo si nosotros lo cambiamos, si dejamos de ser espectadores pasivos y nos convertimos en agentes de transformación. Y eso empieza a entender cómo funcionan realmente las cosas, con quitarnos la venda de los ojos, con dejar de creer todo lo que nos dicen y empezar a pensar por nosotros mismos. Ese es el primer paso, hermano, y lo acabas de dar al ver este video completo. Ahora solo falta que des el siguiente.